¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en tu casa, en tu habitación o incluso en tu propio bolsillo que está apagando poco a poco la luz de tu fe? Tal vez no lo hayas notado. Tal vez los días han pasado y la oración se ha hecho más difícil. La palabra de Dios parece no hablar con la misma claridad de antes. Y el gozo que antes llenaba tu alma ahora está cubierto por una niebla que no entiendes. Puede que pienses que es una etapa más, un tiempo de sequedad espiritual que pasará. Pero ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si hay objetos, cosas concretas, visibles, que están interfiriendo silenciosamente en tu conexión con Dios? No ideas abstractas, no simplemente emociones, sino cosas que puedes tocar, tener, guardar. Cosas a las que les hemos dado espacio en nuestra vida y que sin saberlo han comenzado a ocupar un lugar que no les corresponde. Hoy quiero hablarte de 3 objetos, 3 elementos comunes, cotidianos, que quizás están más cerca de ti de lo que imaginas y que podrían estar bloqueando tu fe sin que te des cuenta. El primero de ellos es el teléfono móvil. No el dispositivo en sí, sino el uso descontrolado, la relación invisible que hemos tejido con él. Porque no es un pecado tener un móvil. Pero ¿cuántas veces ha sido lo primero que miras al despertar y lo último antes de dormir? ¿Cuántas veces te has dicho que vas a orar, pero una notificación te distrae? ¿Cuántas veces abres una app para buscar algo rápido y sin darte cuenta han pasado 40 minutos que no puedes recuperar? No se trata solo del tiempo, sino de lo que ese objeto representa, una fuente constante de distracción, comparación, ruido y ansiedad. La Biblia dice en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ¿cómo puede tu alma estar quieta cuando tu atención está fragmentada en 1000 direcciones? El móvil se ha convertido en un altar portátil para muchos, un altar que ofrece imágenes, palabras, estímulos, pero que rara vez edifica el espíritu. No se trata de desecharlo, sino de redimir su lugar. Estás drenando, te acerca a la palabra o la reemplaza. El enemigo no necesita destruir tu fe de un solo golpe, si puede adormecerla gota a gota, distrayéndote con lo inmediato para que nunca llegues a lo eterno. El segundo objeto es el espejo. Sí, ese que cuelga en el baño o que tienes en tu habitación, porque el espejo es más que un pedazo de vidrio. Se ha transformado en símbolo del culto moderno al yo. Cada vez que nos miramos sin darnos cuenta, formulamos preguntas invisibles. ¿Me veo bien? ¿Me aceptarán? ¿Soy suficiente? Y poco a poco, el espejo deja de ser una herramienta para arreglar el cabello o la ropa y se convierte en un altar de identidad. Nos vemos más como el mundo nos define que como Dios nos llama. Y cuando la imagen del espejo se convierte en la fuente de tu valor, la fe empieza a tambalear. Porque la fe se alimenta de lo invisible, pero el espejo te ancla en lo visible. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tu día depende de cómo te ves, en vez de cómo te siente Dios, has cambiado el objeto de tu fe. Te has vuelto como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Has intercambiado la gloria eterna por un reflejo fugaz. ¿Cuántas veces el espejo ha hablado más fuerte que la palabra? ¿Cuántas veces te ha dictado tu valor, tu estado de ánimo, tu nivel de autoestima? Ese objeto, aparentemente inocente, puede estar bloqueando tu fe, desplazando tu mirada del rostro de Cristo al reflejo de tu propia fragilidad. Y el tercer objeto es un poco más complejo. No siempre lo vemos como un problema, y sin embargo, está en millones de hogares cristianos. El recuerdo físico de una herida no sanada. Puede ser una carta guardada, una foto, un regalo de alguien que te rompió el alma, un objeto que te une a un pasado que aún no has entregado por completo. A veces es una caja llena de memorias, otras veces una prenda de ropa, un anillo, un diario. Pero ese objeto está cargado de un peso espiritual invisible. Cada vez que lo ves, tu alma revive aquello que te rompió. Y sin darte cuenta, ese objeto se convierte en un ancla que te impide avanzar. Porque mientras tus manos lo conservan, tu corazón no puede soltar. Dios te está llamando a una fe libre, a una confianza nueva, pero tú sigues atado a lo que fue. Isaías 43:18 a 19 dice,
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pero no puede florecer lo nuevo mientras lo viejo esté protegido y guardado como un tesoro. El objeto no es el problema, es lo que representa. Es la conexión emocional no resuelta. ¿Y si hoy Dios te estuviera pidiendo que lo sueltes? Que lo saques de ese cajón y le digas: Señor, ya no quiero que esto sea mi altar del dolor. Te entrego esta memoria, este recuerdo, esta historia. Te entrego el objeto que ha sido testigo de mis lágrimas, para que ahora sea testigo de mi sanidad. Y si algo de esto ha tocado tu corazón, no tienes que decirlo en voz alta. A veces basta con escribir en un rincón de esta página, sin explicaciones, solo un gesto, una frase sencilla como: yo también. Porque en ese pequeño acto hay fe. En ese movimiento casi imperceptible, tu alma está diciendo: Dios, háblame. Y créeme, Él responderá. Él conoce cada objeto, cada rincón, cada historia detrás de lo que guardas. Y si hoy te está mostrando algo, no es para condenarte, sino para liberarte. Porque Él es un Dios que no solo quiere bendecir tu vida, sino también purificar tu espacio, quitar lo que bloquea, encender de nuevo la llama, restaurar lo que parece seco. No llegaste hasta aquí por casualidad. Quizá en este momento el Espíritu te está susurrando algo muy personal. Hazle caso, porque lo que hoy entregues será la semilla de la fe que mañana te sostendrá. Y quizás mientras hablabas con tu interior, algo en ti ha comenzado a reconocer que sí, que esos objetos están ahí. Tal vez no todos, pero uno de ellos sí. Está sobre tu mesa, o escondido en un cajón, o en tu rutina diaria sin que lo hubieras visto antes con estos ojos. El teléfono que consume tus días sin darte respiro. El espejo que te exige una perfección que Dios nunca te pidió. O ese pequeño recuerdo, una carta, una prenda, un anillo, una caja de memorias, que cada vez que tocas te duele el alma. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. Porque lo guardas con una mezcla de nostalgia, dolor y una esperanza que ya no sabes si es real. Y así estos objetos se convierten en pequeñas murallas, invisibles pero sólidas, entre tu alma y la presencia de Dios. Y no es que Dios se haya alejado, no es que Él haya dejado de hablar o de amarte. Al contrario, Él te está buscando en medio de todo eso. Pero hay objetos que nos hablan tan fuerte que nos impiden oír el susurro de su voz. Nos distraen, nos confunden, nos atan a una versión vieja de nosotros mismos que Dios ya quiere renovar, porque Él hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No te pide que vivas sin recuerdos, pero sí que vivas sin cadenas. No te pide que rompas todo, pero sí que purifiques tu entorno. Que le entregues aquello que sin saberlo has comenzado a venerar más que a Él. El móvil, el espejo, el recuerdo. Cada uno puede ser un instrumento de bendición o un altar equivocado. Todo depende de a quién se lo entregues. Y aquí estás, escuchando esto no por casualidad. No porque el algoritmo te trajo, sino porque el Espíritu te está invitando suavemente a ver tu vida con ojos nuevos. No para acusarte, sino para mostrarte un camino de libertad. Una fe sin ataduras. Una vida donde tus objetos no hablen más fuerte que la palabra de Dios. Y si algo de esto ha tocado tu alma, si mientras escuchabas sentiste ese suspiro, esa tristeza que es mitad reconocimiento y mitad anhelo, entonces tal vez es momento de rendir. No tienes que hacer nada grande. No tienes que contar toda tu historia. A veces basta con una señal, una palabra sencilla escrita con sinceridad, un gesto silencioso como: yo sé cuál es mi objeto, o Dios me habló. Porque incluso eso puede ser un acto de fe. Porque cuando confiesas algo pequeño, Dios comienza algo profundo. Cuando abres la puerta solo un poco, su luz entra hasta lo más escondido. Y si dejas ese comentario, no lo haces para los demás, lo haces para ti, para marcar este momento, para poner una piedra como hizo Jacob cuando vio los cielos abiertos y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. A veces un simple comentario es una piedra de memoria, un testimonio silencioso de que Dios te habló hoy, que viste algo en tu vida que antes no veías, que ya no puedes mirar esos objetos de la misma manera,
que algo se está moviendo por dentro. Y no tienes que tenerlo todo resuelto, solo tienes que decir: estoy aquí, Señor, háblame, y Él lo hará. Porque nunca deja sin respuesta a un corazón sincero. Nunca pasa de largo cuando alguien se acerca con humildad. Puede que esta noche, mientras estés solo y mires ese objeto que antes no habías cuestionado, el Espíritu te hable. Puede que llores, puede que sientas temor de soltar, pero recuerda que cuando Dios pide algo, siempre es para darte algo mejor, siempre. Y cuando entregas lo que bloqueaba tu fe, lo que parecía insignificante, Él lo transforma en semilla de una vida nueva, una fe más firme, una paz más profunda, un gozo que ya no depende de lo que tienes, ni de lo que ves, ni de lo que recuerdas, sino solo de aquel que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así que si estás aquí, si has escuchado hasta este momento, es porque Dios te está hablando. No lo ignores, no lo postergues. Si hay un objeto en tu vida que necesita ser entregado, hazlo. Si hay algo que necesitas confesar, escríbelo. No para que otros te vean, sino para que tu alma respire. Porque a veces escribir es orar, a veces reconocer en voz baja es comenzar a sanar. Y puede que mañana todo siga igual por fuera, pero tú sabrás que algo cambió por dentro. Porque el reino de Dios comienza en lo invisible y la fe florece en los corazones que se atreven a escuchar. Y si has llegado hasta aquí, si tus oídos y tu alma han permanecido abiertas durante todo este tiempo, no es porque el tema sea curioso o el título llamativo. Es porque algo dentro de ti está sediento de más. Y hay una razón por la que no has pausado este video, ni has pasado al siguiente. Una razón por la que, a pesar de las distracciones que quizás te rodean, todavía estás aquí, presente, con el corazón latiendo más lento, más consciente. Porque hay una parte de ti que sabe que esto no es información, es un llamado. No es solo un contenido para reflexionar, es un espejo espiritual donde el Espíritu Santo está mostrando algo profundo, algo que tal vez llevabas tiempo ignorando, algo que no querías ver, pero que ahora no puedes dejar de mirar. Tal vez estás pensando en ese objeto ahora mismo. Lo estás viendo con los ojos del recuerdo. Sabes exactamente dónde está, en qué cajón, en qué rincón, y quizás estás teniendo esa conversación interior que todos conocemos. No es tan grave, es solo una cosa, o eso ya no me afecta, o es solo parte de mi historia. Pero en el fondo, sabes que ese objeto ha tenido más influencia en tu alma de la que estabas dispuesto a admitir, porque lo miras y algo se mueve, porque lo tocas y el pasado te vuelve a hablar, porque sin saberlo, lo has convertido en un testigo de una parte de ti que Dios ya quiere redimir. Y ahora te preguntas si puedes soltarlo, si deberías, si estás preparado. Pero déjame decirte algo con todo el amor que un alma puede expresar a otra. No estás solo en esta lucha. Y sí, puedes soltarlo, porque no se trata de perder algo, se trata de recuperar lo que ese objeto ha estado robando en silencio: tu fe, tu paz, tu intimidad con Dios. Esa paz que el mundo no puede dar, ese susurro divino que solo llega cuando todo lo demás se calla. Por eso no te vayas todavía, no apagues este momento, no lo interrumpas con otra distracción, porque justo ahora el Espíritu de Dios está obrando en lo más hondo. A veces pensamos que los grandes encuentros con Dios son en altares o montes, pero muchos de ellos suceden en lo secreto, en lo cotidiano, en una habitación silenciosa donde alguien decide finalmente decir: basta, Señor, ya no quiero que esto controle mi vida. En ese instante, el cielo se abre, las cadenas comienzan a romperse, y aunque por fuera todo parezca igual, por dentro una llama se vuelve a encender. Y si sientes que esa llama se está encendiendo ahora, no la apagues, permanece aquí, deja que esta voz siga acompañándote. Que estas palabras sigan resonando mientras el Espíritu trabaja, porque a veces no es una decisión inmediata. A veces necesitamos permanecer un poco más bajo la lluvia antes de que el alma empiece a florecer. Y si mientras escuchas esto, tus ojos se llenan de lágrimas o tu pecho se llena de ese peso santo que solo Dios puede provocar, no te asustes. Es el toque de su amor,
es la presencia que empieza a limpiar, a remover, a sanar. Quédate un poco más, no te apresures. Dios está aquí, en este mismo momento donde estás. Aunque haya ruido afuera, aunque el entorno no sea perfecto, Él está descendiendo a tu nivel, hablándote de forma tan personal que solo tú puedes entenderlo. Y si quieres marcar este instante, este pequeño altar de encuentro, puedes hacerlo con una palabra sencilla escrita aquí abajo. Una frase que tal vez no entiendas del todo, pero que Él sí. Porque a veces escribir es una forma de decir: estoy aquí, Señor, estoy escuchando. No por obligación, no por presión, sino porque tu alma quiere ser libre. Quédate, hay más. Lo que Dios está haciendo no termina aquí, y lo que comenzó con un simple video puede transformarse en el principio de tu renovación. Y si te quedas un poco más, si decides respirar hondo y dejar que estas palabras sigan bajando al lugar más profundo de tu corazón, te darás cuenta de que Dios no te está hablando para herirte, sino para rescatarte. Porque Él no revela para humillar, revela para sanar. Porque hay cosas que solo se rompen cuando se nombran, hay cadenas que solo se caen cuando se enfrentan con luz, y hay objetos, sí, objetos reales, que solo dejan de controlar tu alma cuando los llevas ante el altar del Espíritu y dices: ya no más. Y puede que ahora estés temblando. Puede que tu alma esté sintiendo el peso de algo que hasta ahora normalizado, ignorado. Pero eso que sientes, ese temblor, ese nudo en el pecho, no es miedo. Es Dios removiendo la tierra endurecida de tu interior para plantar algo nuevo. Y si decides quedarte, si decides no cerrar tu corazón todavía, entonces lo verás. Porque lo que Dios quiere darte no es una emoción pasajera, es un cambio verdadero, es libertad. Pero esa libertad empieza cuando sueltas, cuando dejas de defender ese objeto, ese hábito, esa costumbre, cuando ya no le das más excusas, cuando dices con lágrimas: esto me está alejando de ti, Señor. No necesitas tener las palabras perfectas, no necesitas saber qué hacer después, solo necesitas rendir, como el hijo pródigo que no sabía si sería aceptado, pero aún así decidió regresar. Solo eso, dar un paso, un comentario, un gesto, una señal que diga: estoy volviendo, Dios, ten misericordia de mí. Y mientras tanto quiero que escuches algo que no viene de mí, sino del corazón del Padre. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. No importa cuánto tiempo llevas con ese objeto en tu vida. No importa si es un teléfono que domina tu mente, un espejo que distorsiona tu identidad o un recuerdo físico que te amarra al dolor. El amor de Dios sigue intacto, no ha cambiado, no se ha alejado, no se ha cansado. Y si tú sientes que tu fe está bloqueada, que tu relación con Él está fría, no es porque Él se fue, es porque algo se ha interpuesto y hoy te lo está mostrando para que puedas entregarlo, para que puedas respirar otra vez. Y puede que ahora mismo estés pensando: es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo dejarlo. Y está bien, no tienes que saberlo todo, solo tienes que empezar, solo tienes que escribir una línea aquí abajo, una línea que diga: Dios, ayúdame a soltar. O incluso algo más simple: lo reconozco. Porque lo que tú escribes desde tu quebranto, Dios lo recibe como incienso puro. Y a veces esas palabras que dejamos aquí, esas frases sueltas, se convierten en testimonios eternos. Porque no estás solo, hay miles escuchando contigo, hay corazones latiendo al mismo ritmo. Y puede que tu comentario sea leído por alguien que también lo necesita. Puede que tu sinceridad se convierta en un puente para otro. Porque esto no es un video más, esto es un momento sagrado, un espacio donde Dios está llamando a sus hijos uno por uno. Así que no te vayas aún, quédate aquí, escucha, deja que estas palabras sigan entrando, porque aún hay más, porque Dios no ha terminado contigo, porque hay algo que están haciendo, algo que el enemigo no podrá detener, una fe nueva, una libertad que se abre paso como la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Esa luz ya está apareciendo. La estás viendo, la estás sintiendo. Quédate en ella, respira, escucha
Y si quieres marcar este instante en tu vida, déjalo escrito, no para impresionar, sino para recordar, para decir, ese día, ese momento, yo respondí, y el cielo lo sabrá, y la historia de tu fe tendrá una página nueva, porque esta es una de esas veces donde Dios te llama con ternura, pero también con poder. Y ahora que tu corazón ya ha sido tocado, que tus ojos han empezado a ver lo que antes parecía inofensivo, es momento de mirar más profundo, no para condenarte, sino para comprender, porque cuando entendemos el porqué, cuando la luz de la verdad revela lo que hay detrás de un simple objeto, nuestra alma se convence, no por miedo, sino por claridad. Porque Dios no quiere obediencia ciega, quiere una entrega llena de entendimiento, una rendición nacida del amor. Así que quédate un poco más y déjame llevarte a mirar cada uno de estos tres objetos con los ojos del Espíritu, para que no solo los veas como cosas físicas, sino como puertas abiertas al desgaste de tu fe, para que puedas cerrarlas con la ayuda del Señor y entrar por fin en el descanso que Él tiene para ti. El teléfono, ese aparato que llevamos pegado al cuerpo más horas que la Biblia en nuestras manos. No es pecado tenerlo, no es un demonio en sí, pero se ha convertido en el sustituto número uno de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, no tengo tiempo para orar, pero sí tienes tiempo para deslizar el dedo por horas? ¿Cuántas veces has buscado validación en redes, en lugar de buscarla en el rostro del Padre? Jesús dijo, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Pero ¿cómo entrar en el aposento si no puedes soltar el dispositivo? El teléfono no solo roba sensibilidad, te acostumbra al ruido, te entrena para el placer inmediato y superficial y te desconecta de la profundidad que requiere la fe. Cada segundo que lo usas como escape, como entretenimiento constante, es un segundo en el que no estás escuchando al Espíritu. Y cuando el Espíritu no es escuchado, tu fe comienza a apagarse lentamente. Por eso, si amas tu relación con Dios, si anhelas oír su voz con claridad, necesitas poner límites. Necesitas aprender a dejarlo lejos cuando buscas su presencia. No te lo digo como alguien que lo ha logrado todo, sino como alguien que también ha sentido ese vacío digital. Pero sé lo que pasa cuando lo apagas. Y en ese silencio, el cielo empieza a hablar, el espejo, el altar moderno de la identidad. No se trata del objeto físico, sino de lo que despierta en ti. Hay personas que no pueden pasar frente a un espejo sin hacerse daño con sus propios pensamientos, que no pueden mirarse sin recordar los juicios de otros, las comparaciones, las heridas. Y sin darte cuenta, le has dado al espejo más autoridad que a la palabra de Dios. Porque si lo que el espejo te dice tiene más poder que lo que Dios declara sobre ti, entonces has entregado tu corazón a una mentira. Isaías 43:1 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero ¿a quién le crees más? ¿A la etiqueta del mundo o al nombre que Dios te dio? El espejo ha dejado de ser un vidrio y se ha convertido en juez. Y ese juez silencioso te ha robado la confianza para presentarte ante Dios tal como eres. Porque cuando estás demasiado enfocado en la imagen exterior, se te olvida que lo que Dios busca está en lo secreto, en lo invisible, en el alma rendida. Por eso debes romper esa dependencia. Debes recordar que el rostro que Dios ama es el que se postra, no el que se maquilla para agradar al mundo. Dios no te ama por cómo luces, sino porque te formó con sus propias manos. Y eso basta. Saca ese poder del espejo, ponlo en su lugar. Que no vuelva a hablar más fuerte que la voz del Creador. Y por último, el recuerdo físico. Ese objeto que sigues guardando, esa carta vieja, esa foto, ese pequeño símbolo de una etapa, de una relación, de una herida que nunca cerró bien. Lo tienes escondido, tal vez, o en una caja. Tal vez ni lo has tocado en meses, pero sigue ahí. Y mientras esté ahí, sigue teniendo poder, porque no es solo un objeto, es una conexión espiritual con algo que Dios ya te pidió soltar. A veces pensamos que recordar es rendir homenaje, pero en el reino, recordar puede ser una atadura si no ha sido sanado. Filipenses 3:13 dice,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero no puedes extenderte si tus manos están ocupadas sosteniendo el pasado. Ese objeto, ese recuerdo, esa prenda, esa carta, es un ancla. Te impide caminar hacia lo nuevo. Dios quiere hacer brotar algo nuevo, pero tú sigues regando una flor que ya murió y Él no quiere verte atrapado en ese ciclo. Por eso hoy te habla, para que lo entregues, para que lo sueltes, para que por fin puedas decir: Señor, esto ya no define quién soy, tú me defines. Y si alguna parte de ti está luchando con esto ahora mismo, si hay resistencia, si hay tristeza, si hay confusión, está bien, es parte del proceso, pero no lo apagues. No cierres esta voz, no calles lo que el Espíritu está mostrando. Quédate, déjalo salir. Y si quieres dar ese paso, aunque sea con un suspiro escrito, déjalo aquí abajo. Un estoy listo para soltar, o incluso un todavía me cuesta. Pero dilo, escríbelo. Porque hay algo en el acto de nombrar lo que nos ata que rompe el poder de las tinieblas. Porque cuando confiesas, aunque sea con miedo, Dios entra con su luz. Y esa luz no solo ilumina, transforma. Así que quédate, hay más. El Espíritu sigue obrando y esta historia no termina aquí. Y quizá ahora lo estás sintiendo más fuerte, porque no es solo el recuerdo, no es solo el espejo, no es solo el teléfono, es todo lo que esos objetos han llegado a representar en tu vida. Es esa sensación de que algo se ha roto por dentro y ya no sabes cómo volver a ser quien eras. Es esa carga invisible que llevas sobre los hombros cuando entras en tu habitación y sabes que hay cosas allí que no le has entregado del todo a Dios. Es esa sensación amarga después de pasar horas frente a una pantalla y darte cuenta de que no llenaste tu alma, solo la vaciaste un poco más. Es ese momento al verte en el espejo, cuando el mundo te exige una imagen, pero tu corazón solo quiere descansar. Es esa caja escondida, ese rincón sagrado que guardas como si aún pudieras recuperar lo que perdiste, cuando en realidad ya ni tú sabes si quieres que vuelva. Y todo eso está ahí ardiendo en silencio. ¿Sabes por qué duele? Porque el Espíritu Santo está tocando justo donde habías aprendido a no mirar. Porque estás empezando a notar que hay cosas que no son solo cosas. Hay puertas abiertas, hay dolores viejos, hay pactos silenciosos con la tristeza que hiciste sin darte cuenta. Pactos que te han mantenido en una fe tibia, estancada, con un pie en la presencia y otro en la nostalgia, con un ojo mirando al cielo y el otro atado al suelo. Y Dios no te quiere dividido, Él te quiere por completo, te quiere libre, y tú lo sientes. Por eso no te has ido todavía, porque sabes que esto no es casualidad, porque esta conversación, aunque parezca un simple video, es tu espíritu resonando con la voz de Dios. Y eso no pasa todos los días. ¿Lo ves? Algo está cambiando dentro de ti ahora mismo. Aunque no se note por fuera, hay una guerra santa ocurriendo en lo más íntimo. Y es allí donde se deciden las grandes batallas. No en gritos, no en gestos, en lo secreto, en el temblor del alma que empieza a decir, basta. En ese momento en que decides ya no mirar para otro lado. Y quizás piensas, pero es tan pequeño, ¿de verdad importa? Sí, importa, porque Dios ve lo que el hombre no ve, porque lo pequeño, si se sostiene en el corazón, puede contaminar toda la fuente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Y eso que hoy parece inofensivo, mañana puede ser el muro que te impide escuchar la voz de tu Padre. No es exageración, es advertencia con amor, es el susurro urgente del Espíritu. No lo ignores más, entrégamelo. Y tal vez ahora estás llorando o luchando con esa tensión entre quedarte o irte. Pero quiero decirte esto con todo mi corazón. No es tiempo de cerrar esto. Quédate, escucha. Resiste la tentación de distraerte. Porque si lo haces, si aguantas un poco más, lo que viene no es carga, es libertad. Lo que viene no es pérdida, es redención. Hay cosas que Dios te va a devolver, pero no mientras estén contaminadas. Tiene que purificar primero. Tiene que arrancar el objeto para restaurar la raíz. Así que no guardes más ese dolor en silencio. Escríbelo, aunque sea una palabra, una frase, algo como:
Estoy cansado de sostener esto. O quiero soltar pero me cuesta. Escríbelo para ti. Escríbelo para el cielo. Escríbelo para que tu alma tenga una marca, un testimonio, una pequeña grieta por donde empiece a entrar la luz. Porque a veces la sanidad empieza así, con una rendija, con un acto pequeño que abre un río de misericordia. Quédate, no te vayas, aún no. Porque lo mejor todavía está por decirse. Y tu corazón, aunque herido, ya se está preparando para recibirlo. Porque Dios no revela el dolor sin tener preparado el consuelo. Y eso viene ahora. Solo sigue aquí, un poco más. Y si sigues aquí, si a pesar de todo sigues con los ojos fijos en esta pantalla y el corazón latiendo con más fuerza, entonces estás en ese punto exacto donde el Espíritu empieza a hacer lo que ningún ser humano puede lograr: tocar lo profundo, romper lo viejo, liberar lo eterno. Porque lo que estás sintiendo ahora no es solo emoción, es revelación. Estás viendo lo invisible. Estás comenzando a comprender que tu fe no ha estado estancada por casualidad, que tu oración no ha sido difícil por simple distracción, que tu corazón no ha estado frío sin razón. Hay cosas físicas, hay objetos, cosas reales, visibles, concretas, que llevan demasiado tiempo tomando un lugar que no les pertenece. Y eso es lo que el enemigo ha querido que ignores. Él no necesita gritarte mentiras si puede susurrarte conformismo. No necesita destruirte abiertamente si puede convencerte de que no es para tanto. ¿Y cuántas veces has repetido eso? No es para tanto. Solo es un móvil, solo es un espejo, solo es una carta. Pero lo que hoy estás entendiendo, y lo estás entendiendo, lo sé, es que en lo invisible, esas pequeñas cosas pueden ser puertas abiertas, conductos por donde la fe se desgasta, donde la oración se enfría, donde el amor a Dios se convierte en rutina vacía. El teléfono, ese que has tocado miles de veces sin pensar, ha robado tus mañanas, ha sustituido tus noches de adoración, ha ocupado el espacio sagrado donde Dios solía hablarte, y tú lo sabías en el fondo. Pero ahora lo ves, ahora lo sientes, el Espíritu lo ha expuesto, y no puedes seguir como si nada. El espejo, ese juez cruel que has consultado más que a la palabra, que te ha hecho llorar cuando deberías estar adorando, que te ha quitado la confianza que Cristo ya te había regalado, que te ha empujado a compararte, a exigirte, a rechazar el cuerpo y la imagen que Dios moldeó con sus manos. Y tú lo sabes, lo has sentido, lo has vivido, y ya no quieres más de eso. Y ese objeto guardado, ese símbolo de una historia inconclusa, de una pérdida no procesada, de una herida sin cerrar, lo has tocado, lo has escondido, lo has recordado con una mezcla de dolor y deseo. Y hoy Dios te lo mostró, no para destruirte, sino para liberarte. Porque mientras lo sostengas, no puedes alzar las manos por completo. Mientras lo guardes, tu adoración será dividida, y tú lo sabes. Por eso el corazón te late así. Y ahora viene la parte más importante, la parte que define si esto fue solo un buen video o un momento eterno. Porque puedes cerrar esta pestaña. Puedes decir, fue bonito, y seguir como antes. O puedes quedarte, puedes hacer espacio, puedes mirar a tu alrededor, identificar cuál es tu objeto y decir, Dios, te lo entrego. Y sí, puede que aún no tengas la fuerza para tirarlo, para borrarlo, para sacarlo de tu vida, pero puedes escribirlo, puedes dejarlo en un comentario, no como catarsis emocional, sino como acto de guerra espiritual. Porque cuando escribes, yo sé cuál es mi objeto, o yo tengo ese recuerdo guardado, o yo lucho con eso, estás dando un paso, estás diciendo al cielo, estoy dispuesto. Y eso mueve cosas, eso conmueve a Dios, eso enciende otra vez la llama. Y si aún... Quédate, escucha lo que viene, porque no todo es confrontación. Lo que viene ahora es el consuelo, el alivio, la promesa, la sanidad, pero no puedes saltar al final sin atravesar el valle. Así que respira, no cierres esto, no le des al siguiente video, no te desconectes ahora que tu alma empieza a ver. Quédate, porque lo que Dios está a punto de decir será el principio de algo nuevo, de algo eterno, y tú estás justo en el umbral. ¿Lo vas a cruzar o vas a regresar? Quédate. Falta lo más importante.
porque no eres el primero que llega a este punto. No eres el único que se ha sentido así. No eres la única alma que, en silencio, ha guardado objetos con peso eterno sin saberlo. Y por eso quiero contarte algo, una historia real, una historia que aún resuena en mi espíritu, como un eco suave de la gracia de Dios obrando en lo invisible. Hace unos meses, una mujer, llamémosla Ana, escuchó este mismo mensaje. Estaba sola en su habitación, con las luces apagadas y los ojos llenos de cansancio. Había pasado años luchando con una relación que la dejó vacía. Había guardado una caja. Dentro, cartas, fotos, un perfume y mucho dolor. Nunca pudo tirarla. Le decía a Dios que estaba bien, que ya lo había superado. Pero cada vez que abría esa caja, aunque fuera para limpiarla, para moverla del lugar, algo se rompía por dentro. Y esa noche, cuando escuchó que había objetos que bloquean la fe, su corazón supo. No necesitaba que nadie le explicara más. El Espíritu la tocó y con lágrimas, esas que vienen cuando el alma no puede seguir sosteniendo el peso, escribió en los comentarios: tengo esa caja. Dios me está hablando. Solo eso, nada más. Pero ese comentario, ese pequeño acto de fe, fue la grieta que permitió que la luz entrara. A la semana siguiente escribió de nuevo: hoy la tiré, hoy lloré como nunca, pero siento paz. Dios está aquí. Y con el paso de los días, su vida comenzó a cambiar. Su mente, que había estado atrapada en el pasado, comenzó a llenarse de la palabra. Sus noches dejaron de ser campos de batalla y se convirtieron en altares de descanso. Y ahora, Ana no es una mujer marcada por el abandono. Es una hija restaurada. Todo comenzó con un objeto y con un comentario escrito en medio del temblor del alma. Y tal vez hoy te toca a ti. Tal vez tu historia aún no está escrita, pero Dios ya la está narrando desde lo alto. Tal vez tú eres esa próxima persona que, dentro de una semana, dentro de un mes, va a escribir: hoy lo solté, hoy quemé esa carta, hoy cerré ese cajón y Dios me abrazó como nunca. Pero para llegar allí, hay que dar el primer paso, y a veces ese paso comienza con solo unas palabras aquí abajo. No lo subestimes, no lo pospongas. Si sientes que algo de este mensaje ha sido para ti, escríbelo. Escribe aunque no sepas cómo expresarlo. Escribe con tus propias palabras. Escribe lo que tu alma está susurrando ahora mismo, porque lo que se confiesa en el quebranto, Dios lo honra en la restauración. Y cuando lo escribes, no estás solo. Hay otros que te leerán, que orarán por ti, que caminarán contigo desde lo invisible. Porque aquí, en esta comunidad, no juzgamos, acompañamos, no señalamos, levantamos. Así que, ¿cuál es tu objeto? ¿Cuál es esa cosa que Dios te está pidiendo que entregues? ¿Cuál es ese recuerdo, esa imagen, ese reflejo, ese hábito que ha estado bloqueando tu fe? Escríbelo, que sepa el cielo que respondiste, que sepa el enemigo que ya no tiene poder. Y si aún estás aquí, si estas palabras siguen sonando dentro de ti como un eco que no se apaga, es porque hay algo más que Dios quiere mostrarte. No es solo confrontación, no es solo una sacudida espiritual, es también una invitación tierna, una puerta abierta, un abrazo que espera del otro lado del dolor. Porque sí, hay dolor al soltar, hay un pequeño duelo cuando decides desprenderte de algo que has sostenido durante tanto tiempo. Pero lo que viene después, eso no tiene comparación. Y quiero que lo escuches a través de otro testimonio, otro caso real, otro corazón que, como el tuyo, también sintió el peso invisible de un objeto que bloqueaba su fe. Era un joven, no muy mayor. Lo conocí a través de un mensaje que dejó en un video como este. Se llamaba David. Él creció en un hogar cristiano, conocía las escrituras, oraba, pero sentía que su fe no florecía. Sentía como si algo la estuviera apagando todo el tiempo, como si no pudiera conectar con Dios como antes. Lo intentaba, leía la Biblia, escuchaba alabanzas, pero todo parecía seco, frío. Le costaba incluso llorar en la presencia.
Y una noche, mientras escuchaba una palabra como esta, algo se despertó en su alma. El mensaje hablaba de cómo ciertos objetos, sin que lo notemos, se convierten en puntos de acceso para la desobediencia sutil. Y ese día, David pensó en su habitación. Pensó en una caja donde guardaba cosas de su pasado. No eran cosas malas en apariencia, solo recuerdos. Un colgante de una antigua relación, una carta de alguien que lo hirió profundamente, algunas imágenes de cuando estaba lejos de Dios, cosas que, según él, ya no significaban nada. Pero al escucharlo, se dio cuenta de algo. Cada vez que tocaba esa caja, algo en su espíritu se apagaba. Y escribió: tengo una caja. No sabía que me afectaba, pero ahora lo veo. Dios me habló. Y esa frase tan corta fue la chispa. Esa misma noche oró, no con grandes palabras, solo con sinceridad. Abrió esa caja y mientras la vaciaba, algo en su interior comenzó a quebrarse. Lloró, pero no fue una tristeza destructiva, fue una limpieza, una sanidad, un río. Y cuando terminó, encendió una vela y adoró a Dios como hacía años no podía hacerlo. Lo que parecía un acto pequeño, sacar objetos viejos, se convirtió en el punto de partida de su renovación espiritual. Hoy David camina con una fe renovada. Su cuarto se convirtió en un altar. Su tiempo con Dios volvió a ser fuego. Todo por sacar algo que parecía inofensivo. Y quizá tú te ves reflejado en su historia. Tal vez no es una caja, tal vez es una prenda, una foto en tu teléfono, una carpeta de mensajes, un espejo cargado de autocrítica, o simplemente un hábito físico, rutinario, que sabes que ha desplazado a Dios de su trono en tu vida. Y mientras escuchas esto, no puedes dejar de pensar en eso. Sabes cuál es tu objeto. No necesitas que nadie te lo confirme. Ya lo viste, ya lo sentiste. Y ahora tienes una decisión. Puedes ignorarlo, puedes decir, es algo pequeño, no importa. O puedes hacer lo que hizo David. Puedes escribirlo, puedes orar, puedes sacarlo, puedes llorar si es necesario, pero sobre todo, puedes comenzar a vivir una fe limpia, una fe que no esté bloqueada por lo que cargas en secreto. Y te prometo por la palabra de Dios que si haces eso, verás el cambio. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Verdaderamente, no a medias, no por un momento, sino para siempre. Así que si esta historia te tocó, si algo dentro de ti dijo, yo también tengo esa caja, entonces escríbelo. No por el video, no por mí, escríbelo por ti. Porque cuando lo escribes, tu alma respira, tu mente toma nota y el cielo ve tu acto de rendición. Este es tu momento, tu historia puede empezar hoy. Dale a Dios eso que has estado guardando y deja que Él haga lo imposible. Quédate un poco más, porque lo que viene es el renuevo, es la libertad, y tú estás justo a la puerta. La historia de David no es solo un testimonio, es un espejo, un reflejo de algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en tu interior, porque no fue el objeto lo que tenía poder, fue el lugar que su corazón le había dado. Fue el peso emocional, espiritual, simbólico que llevaba consigo. Era una caja, sí, pero no era solo cartón o recuerdos. Era un altar silencioso al pasado, un rincón no entregado, una parte de su alma que decía, esto aún es mío. Y cuando decidió vaciar esa caja, no solo estaba sacando cosas físicas, estaba rompiendo un pacto con el dolor. Estaba cerrando la puerta que había dejado entreabierta para la tristeza, para la nostalgia, para la mentira. Y al hacerlo descubrió algo que muchos han olvidado. La fe no florece en suelos contaminados. El Espíritu no se impone donde hay cosas que aún no hemos rendido. Dios no fuerza su presencia sobre un corazón dividido. Él espera, con amor, con paciencia, pero con firmeza. Y cuando David lo entendió, todo cambió. No porque algo místico ocurrió, sino porque el acto físico de rendir lo llevó a una transformación espiritual. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? De lo real, de lo alcanzable. No necesitas una gran ceremonia. No necesitas una iglesia llena. A veces todo comienza con una habitación en silencio, una decisión sincera y una frase escrita con el alma temblando. Estoy listo para vaciar mi caja y eso basta.
porque Dios no necesita más que un corazón quebrantado para hacer llover misericordia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Y ahora quiero que pienses en lo que eso significa para ti. ¿Qué hay en tu vida que ha ocupado un lugar que le corresponde solo a Dios? ¿Qué has defendido, justificado, guardado, que hoy sabes que debes entregar? Tal vez no lo habías visto hasta ahora. Tal vez, como David, pensabas que era algo sin importancia, pero el Espíritu te lo mostró, no para avergonzarte, sino para sanarte, no para exponerte, sino para restaurarte. Porque donde otros ven una caja, Dios ve una llave que, si tú decides girar hoy, puede abrir una puerta que hace mucho permanece cerrada. Y tal vez tú, como David, también has sentido que tu fe está detenida, que oras pero no fluye, que cantas pero no arde, que lees pero no escuchas. ¿Y si no es falta de fe, sino presencia de obstáculos invisibles? ¿Y si es ese objeto que está allí silencioso bloqueando el fluir del río? Hoy puedes hacer lo que él hizo. Hoy puedes comenzar con una oración sencilla, con una confesión sincera, con un comentario aquí abajo que diga: yo también tengo una caja, o hoy quiero entregarlo. Porque esa confesión, pequeña en lo humano, es poderosa en lo eterno. Y cuando tú das ese paso, cuando lo dices en voz alta, cuando lo escribes, es como si el cielo mismo tomara nota, como si los ángeles se detuvieran a marcar tu nombre, porque hay gozo en el cielo por un solo corazón que se rinde. Y no estás solo, no eres débil por luchar con esto, eres valiente por enfrentar lo que tantos han ignorado. Eres fuerte por escuchar la voz que otros han apagado. Eres amado por un Dios que te sigue buscando, incluso cuando tú no sabes cómo volver. Así que, ¿vas a quedarte con la caja cerrada o vas a entregarla como hizo David para que Dios la transforme en altar de fuego? Escríbelo, dilo, decláralo. Porque esta noche, este instante, puede ser tu punto de inflexión. Quédate, aún falta más. Dios sigue hablando. Y así como hay historias de restauración, también existen historias que estremecen, historias que nos confrontan, que nos sacuden por dentro, porque no todos deciden rendir, no todos eligen soltar a tiempo, no todos escuchan la voz suave del Espíritu cuando Él toca la puerta del alma. Algunos se aferran, algunos piensan que pueden manejarlo, que esos objetos no son tan graves, que la fe puede convivir con ellos, y aunque Dios nunca deja de llamar, hay momentos en que el corazón humano decide callar esa voz. Recuerdo el caso de Marcos. Era un hombre con mucho conocimiento bíblico, sirvió por años en su iglesia, tenía una voz hermosa, cantaba en el ministerio de alabanza y muchos lo admiraban. Pero había una habitación en su vida que nadie conocía, un rincón donde guardaba objetos de un pasado que lo marcó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fotografías, cartas, símbolos de una etapa de rebeldía, de relaciones que lo apartaron de Dios. Él decía que ya había superado todo eso. Decía que era parte de su testimonio, que no necesitaba desecharlo. Es mi historia, no lo voy a negar, decía. Pero lo que no decía era cómo su fe se fue apagando poco a poco, cómo su tiempo con Dios se volvió una rutina, cómo sus oraciones comenzaron a sonar vacías, cómo el fuego que alguna vez ardía ahora era solo humo. Y aún así, siguió adelante, siguió cantando, siguió aparentando, pero en lo secreto, su alma estaba muriendo, porque aquellos objetos no eran solo historia, eran anclas, eran vínculos invisibles con lugares espirituales que Dios le había pedido cerrar. Y cuando el Espíritu le habló, porque sí, le habló, él decidió no escuchar. Una noche después de un mensaje como este, sintió con claridad: tienes que vaciar ese cajón. Y no lo hizo. Pensó que podía dejarlo para después, que no era urgente, que no hacía daño. Pero el enemigo nunca duerme, y lo que parecía inofensivo se volvió un punto de entrada. Poco a poco, Marcos comenzó a tomar decisiones en la carne. Se alejó de la comunidad, perdió la sensibilidad espiritual, cayó en relaciones que lo alejaron aún más. Y un día, sin siquiera notarlo, su corazón se endureció. Ya no sentía nada, ni en la adoración, ni en la palabra.
ni en la oración. Hoy, Marcos no canta más, no ora, no busca a Dios. A veces aparece con los ojos vacíos y la sonrisa fingida, y cuando alguien le habla del pasado, cambia de tema. Pero todos los que lo conocimos sabemos, su caída no fue repentina. Comenzó con un objeto, con un rincón no rendido, con un cajón no abierto, con una voz no escuchada. Y esta historia no la comparto para que tengas miedo. La comparto para que tengas conciencia, porque tú aún estás a tiempo. Tú aún puedes tomar otro camino. Tú aún puedes escuchar esa voz suave que dice: suéltalo, entrégamelo, no lo guardes más. Porque Dios no te muestra esto para juzgarte, te lo muestra para evitar tu caída, para protegerte del desgaste lento que termina apagando el fuego que Él mismo encendió en ti. Y quizás ahora con lágrimas estás sintiendo lo mismo que sintió Marcos aquella noche. Ese susurro firme del Espíritu que dice: es ahora, no después, no mañana, ahora. ¿Lo vas a ignorar como Él? ¿Vas a permitir que lo que estás guardando se convierta en la barrera que enfríe tu fe hasta dejarte seco por dentro? No lo hagas. Hoy es el día de rendición, hoy es el día de libertad. Y si necesitas ayuda, si necesitas declarar algo, si solo puedes escribir: tengo miedo, pero quiero soltar, hazlo. Déjalo en los comentarios, no te lo guardes, porque lo que se calla se pudre, pero lo que se confiesa se sana. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y ahora, después de escuchar esta historia, vuelve a mirar dentro de ti. ¿Hay algo que debas soltar? ¿Hay algo que el Espíritu te está mostrando? Escríbelo. Escríbelo ahora, porque esa confesión puede ser el punto exacto donde tu historia toma otro rumbo. Quédate, aún no hemos terminado. Dios sigue obrando. Y mientras sigues escuchando, mientras tus pensamientos siguen repasando lo que has oído hasta ahora, algo se vuelve cada vez más claro. No puedes vivir una fe plena cuando hay objetos en tu vida que están drenando silenciosamente tu conexión con Dios. No puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando sabes que hay cosas que el Espíritu te ha estado pidiendo entregar desde hace tiempo. Y si hasta ahora lo habías ignorado, si habías logrado silenciar esa voz con distracciones o excusas, hoy ya no puedes, porque la verdad ha sido revelada, porque la luz ha iluminado lo oculto, porque Dios en su infinita misericordia ha decidido hablarte una vez más, y esta vez con más ternura, pero también con más urgencia. No te está acusando, te está salvando, te está extendiendo la mano, te está diciendo con claridad: es tiempo de limpiar el altar, porque no se puede levantar adoración verdadera donde hay objetos contaminando el espacio sagrado. No pondrás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Y tal vez no lo veías así. Tal vez pensabas que eran simples recuerdos, simple decoración, pero ahora sabes la verdad, y esa verdad exige una respuesta. El enemigo ha usado estos objetos no como simples trampas, sino como fortalezas. Fortalezas mentales, fortalezas emocionales, lugares donde tu alma se estanca, y por eso te cuesta orar, por eso te cuesta creer. Porque el enemigo ha usado lo visible para atacar lo invisible. Pero hoy se quiebra esa estrategia. Hoy la luz de la palabra ha expuesto sus obras. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Y tú tienes una decisión que hacer. ¿Vas a dejar que esos objetos sigan bloqueando tu fe? ¿Vas a seguir ignorando esa presencia silenciosa que roba tu pasión por Dios, tu hambre por la palabra, tu deseo de estar en su presencia? ¿O vas a levantarte como un verdadero hijo del reino y decir: hasta aquí, hoy lo entrego, hoy limpio mi casa, hoy purifico mi corazón? Porque ese acto, aunque parezca sencillo, puede ser la puerta al mayor avivamiento personal que hayas experimentado. Y tal vez estás pensando: pero no sé si puedo hacerlo solo. Y no estás llamado a hacerlo solo. Dios no te pide que tengas toda la fuerza, te pide que tengas la voluntad, que le digas: aquí estoy, Señor,
Ayúdame a soltar lo que me ata, y Él lo hará, porque no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Escribe, dilo, decláralo. Si Dios te habló hoy, si sientes que hay algo que debes dejar ir, no lo guardes en silencio. No cierres esta página sin antes escribir, aunque sea una frase: Dios me habló, tengo que soltar algo, quiero comenzar de nuevo. Esos comentarios no son letras vacías, son actos de fe, son oraciones públicas, son pasos espirituales hacia tu libertad. Y si te quedas un poco más, si permites que estas palabras sigan penetrando como espada que separa alma y espíritu, Hebreos 4:12, descubrirás que Dios ya te está preparando para lo que viene después, para el descanso, para el gozo, para la restauración. Pero primero debes soltar, quédate. El espíritu aún no ha terminado, porque el milagro de tu libertad puede estar a una sola decisión de distancia. Y ahora que has escuchado tanto, que has sentido tanto, que incluso tu cuerpo reacciona con esa tensión en el pecho, ese suspiro que no termina de salir, ese temblor casi imperceptible que sientes en las manos, sabes que no puedes ignorarlo más, porque esto no es solo un mensaje, no es solo otro video de fondo, no es una reflexión bonita para compartir y olvidar. Esto es un llamado divino, esto es una intervención directa del cielo en tu historia. Y si todavía estás aquí, si no has cerrado la página, si no has pasado al siguiente contenido, es porque tu espíritu ya ha reconocido que Dios está en este momento y que hay algo que necesita cambiar hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tengas más fuerzas, hoy. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque Dios no habla en vano. No interrumpe tu rutina solo para entretenerte. Él interrumpe para transformar, para arrancar lo que te está consumiendo desde adentro. Y estos objetos, estas cosas que quizás has tenido durante años sin notar su peso, no son meros símbolos. Son portales, son puertas espirituales, son vínculos con una vida que Dios ya te llamó a dejar atrás. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pero lo nuevo no puede florecer donde aún estás protegiendo lo viejo. No puede crecer la fe donde el terreno está cubierto de memorias que no sanaste, de distracciones que normalizaste, de imágenes que distorsionan la verdad. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, porque hay una parte de ti que ya sabe lo que debe hacer, ya sabes qué objeto es, ya sabes qué representa, lo sentiste desde el principio, pero ahora aparece la otra voz, la que susurra: es demasiado insignificante, o no hace daño, o no es tan espiritual. Y ahí es donde debes tener cuidado, porque esa voz no viene de Dios. Esa es la voz del enemigo disfrazada de lógica, de tranquilidad. Y su estrategia siempre ha sido la misma: minimizar lo que te está destruyendo lentamente, quitarle importancia al pecado encubierto, hacerte pensar que puedes convivir con lo que Dios ya te pidió cortar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. No con excusas, no con medias entregas, con obediencia. Y aquí viene la parte que nadie quiere enfrentar, pero que todos necesitamos escuchar. Si no haces nada, si decides seguir como hasta ahora, algo en ti comenzará a secarse. No de golpe, no en un solo día, pero la pasión disminuirá, el fuego se convertirá en cenizas, la voz de Dios se volverá más distante, la oración más pesada, el alma más vacía, y llegará un punto donde mirarás atrás y no sabrás en qué momento perdiste la sensibilidad. Y créeme, no quieres llegar ahí, no quieres vivir una fe de fachada donde todo se ve bien por fuera, pero por dentro hay un silencio espeso, un vacío que ningún himno puede llenar, una desconexión que ningún evento logra reparar. Y por eso estás aquí, para evitarlo, porque Dios te ama tanto, tanto, que ha interrumpido tu día, tu vida, tus pensamientos, para hablarte con esta claridad. Y si tú hoy decides decir: Señor, te entrego esto, te doy mi objeto, te doy ese recuerdo, ese hábito, esa imagen, ese reflejo, entonces prepárate, porque lo que viene es libertad, lo que viene es limpieza, lo que viene es restauración. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. Él limpia, Él restaura, pero tú debes abrir la puerta. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por escribirlo. Una palabra, una frase, un acto público que diga: yo tengo algo que soltar, porque cuando lo escribes, tu alma lo reconoce, y lo que confiesas, Dios lo transforma. No estás solo. Hay muchos ahora mismo, leyendo, escuchando, llorando, temblando igual que tú. Hay una comunidad invisible, un ejército de corazones quebrantados que están siendo llamados al mismo tiempo, porque Dios está purificando a su pueblo, está limpiando los altares, está restaurando la adoración verdadera. No te vayas, quédate, sigue escuchando, porque lo más fuerte aún está por venir. Y puede que este instante, esta fracción de segundo donde decides responder, sea el punto exacto donde tu historia cambia para siempre. Dios está aquí, sigue con Él. Y quizás ahora tu alma está completamente expuesta, como si cada palabra hasta aquí hubiera ido arrancando una capa de silencio, una capa de negación, una capa de defensa. Ya no puedes esconderlo más, ya no puedes mirar hacia otro lado. Hay algo en ti que sabe que ha llegado el momento, porque no se trata solo de un objeto físico, se trata de lo que ese objeto ha sostenido en lo espiritual. Se trata de lo que ha permitido en tu mente, en tus emociones, en tu relación con Dios. Y ahora lo entiendes, y ahora lo sientes. Sientes ese vacío después de tantas horas frente al teléfono. Ese hueco que ni los mensajes, ni los videos, ni las redes logran llenar. Sientes la frustración después de haberte mirado en el espejo una vez más, buscando validación, tratando de ver algo que te convenza, cuando por dentro sigues roto. Sientes la tristeza al abrir esa caja, o tocar ese recuerdo, o pasar por ese lugar y darte cuenta de que todavía no estás libre, que todavía sangra, que todavía duele. Y mientras todos creen que estás bien, tú sabes que no lo estás. Y eso es lo más doloroso de todo, ¿verdad? Sentir que no puedes decirlo en voz alta, que tienes que seguir fingiendo, que tienes que seguir adorando sin llorar, sirviendo sin confesar, viviendo sin sanar. Y Dios hoy ha decidido interrumpir esa mentira. Ha venido a quitar la máscara con ternura, a decirte: yo te veo, yo sé lo que cargas, yo conozco tu secreto y no te rechazo. Te invita a descansar, te invita a soltar, te invita a vivir una fe sin interferencias, te invita a volver a oír su voz como antes, a que tu habitación vuelva a ser un lugar de gloria, a que tus oraciones dejen de ser un monólogo y se vuelvan un diálogo vivo, a que la Biblia vuelva a hablarte con fuego, a que tu alma respire otra vez. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se empieza a sanar? Aquí están los pasos. No son fórmulas, no son reglas, son decisiones sinceras que cambian el alma desde dentro. Primero, reconoce, di en voz baja o escríbelo: Señor, tengo un objeto que me está bloqueando. No importa cuál sea, solo nómbralo. Hay poder en la honestidad. El Espíritu no necesita que expliques todo, solo que le abras la puerta. Segundo, entrégalo. Si puedes sacarlo ahora mismo de donde está, hazlo. Si necesitas ayuda, pídesela a Dios. Tómalo en tus manos y dile: esto ya no me define, esto ya no me ata. Te lo entrego, Jesús. Y si aún no tienes fuerzas para soltarlo físicamente, entrégaselo en tu corazón, escríbelo, decláralo, dale a Dios tu voluntad y Él pondrá el poder. Tercero, reemplaza. No basta con sacar algo, tienes que llenarte de lo correcto. Llena ese espacio con adoración, con oración, con palabra viva. Llenaos del Espíritu. Efesios 5:18. Comienza una rutina de buscar a Dios sin distracciones. Haz de tu habitación un lugar sagrado, que tu alma empiece a respirar paz en vez de ruido. Y por último, permanece. No lo hagas una vez y lo olvides. Persevera, porque el enemigo va a querer que regreses. Va a tratar de recordarte el objeto, de despertar nostalgia, de hacerte pensar que nada ha cambiado. Pero tú ya conoces la verdad, y la verdad te ha hecho libre. Y si algo de esto ha llegado a ti, no lo dejes pasar. No digas: ya veré. No cierres sin responder. Hay una guerra espiritual que se gana con pequeños actos de fe.
Y un comentario, sí, uno solo, puede ser el punto donde todo comienza a cambiar. Escribe: yo entrego mi objeto, o estoy comenzando hoy, o simplemente Dios me habló. Porque cuando lo haces no solo te estás exponiendo al cielo, te estás uniendo a otros. Estás diciendo: no soy el único, pero estoy listo para ser libre. Sigue aquí. Lo que viene ahora es gloria. Lo que viene es restauración. Y no te lo puedes perder. Dios está limpiando tu altar. Quédate con Él. Tienes razón, es momento de que el ritmo cambie. No porque el mensaje haya perdido fuerza, sino porque lo que el Espíritu quiere hacer en ti ahora requiere un giro más profundo, más directo, más revelador. Ya no estás escuchando desde fuera, estás adentro. Ya no se trata de si vas a hacer algo, se trata de qué estás esperando para hacerlo. Y lo sabes, lo has sentido en tu cuerpo, en tu pecho, en tu respiración entrecortada. Esa sensación extraña no es ansiedad. Es el peso de una decisión que lleva años esperando. Así que ahora deja que te lo diga sin rodeos. Tienes que levantarte, tienes que actuar, tienes que moverte, porque lo que bloquea tu fe no se rompe solo con sentirlo. Se rompe cuando lo confrontas, cuando vas hasta el rincón donde ese objeto está y decides no permitirle estar un día más en tu vida. Cuando lo agarras, lo miras y dices: tú tuviste poder sobre mí, pero ya no. Hoy te saco. Hoy te quemo, hoy te rompo, hoy te borro, hoy te entierro. Y no porque tengas rabia, sino porque tienes hambre. Hambre de libertad, hambre de presencia, hambre de volver a sentir a Dios como antes. ¿No lo ves? No necesitas más explicaciones. Ya entendiste. Lo que falta ahora es el acto. Lo que falta es que te pongas de pie, que lo hagas, que pares este video si hace falta, que vayas y lo tires, que vayas y limpies ese espacio, que borres esa carpeta, que desinstales esa aplicación, que rompas ese espejo interior donde el enemigo te ha hecho creer que no vales nada. Porque esto no se resuelve solo escuchando, esto se resuelve obedeciendo. Y después volverás, te sentarás otra vez aquí, volverás a presionar play, pero ya no como espectador, sino como alguien que decidió, como alguien que actuó. Y cuando regreses, verás cómo la atmósfera cambió. Verás cómo la oración fluye de nuevo. Verás cómo la Biblia vuelve a hablar. Verás cómo tu corazón, antes entumecido, empieza a latir con fuego santo otra vez. Y ese será el comienzo. Y cuando regreses, quiero que dejes tu comentario. No antes, no ahora. Después de hacerlo, cuando lo hayas sacado, cuando lo hayas roto, cuando lo hayas quemado, cuando hayas obedecido. Entonces, sí, vuelve, escribe. Ya lo hice, soy libre. Y cuando leas los de otros que también lo hicieron, entenderás que esto era más grande de lo que pensabas. Que este mensaje no era solo para ti, era parte de un mover, de una limpieza, de una restauración colectiva. Así que ve, hazlo. Y cuando regreses, aquí estaré. Porque aún falta más. Porque después de la limpieza, viene la gloria. Y tú no puedes perdértela. Y cuando regreses, cuando vuelvas a este espacio sagrado después de haber obedecido, después de haber tomado la decisión que tal vez nunca antes te habías atrevido a tomar, descubrirás que el peso que llevabas no era parte de ti, que la ansiedad constante, esa nube invisible que te seguía a donde fueras, no era algo que simplemente tenías que aceptar, que la desconexión, la apatía espiritual, esa sensación de que Dios estaba lejos o en silencio, no era tu destino, era una consecuencia de esos objetos, de esas cosas pequeñas, físicas, sí, pero cargadas de poder espiritual, cosas que el enemigo usaba como sogas, como anclas, como trampas, y que tú, sin saberlo, habías protegido. Y ahora, al volver, después de haberlas entregado, después de haberlas destruido, después de haber cerrado las puertas, el aire será diferente. El silencio tendrá otra textura, el corazón latirá distinto, y Dios, que nunca dejó de estar, volverá a ser el centro, volverá a ser el fuego, volverá a ser el refugio, porque ahora todo lo que antes lo bloqueaba ya no está. Y en ese momento no sentirás culpa ni vergüenza, sentirás descanso. El descanso real que solo conocen aquellos que se atreven a obedecer aunque duela, aunque cueste.
aunque tengan que hacerlo con lágrimas en los ojos. Sentirás esa paz profunda de quien sabe que ha limpiado el altar, de quien sabe que ya no hay nada escondido, de quien ha vaciado los rincones y ha dicho: aquí está todo, Señor, no me reservo nada. Y en ese momento, cuando te postres o simplemente susurres una oración, descubrirás que no hace falta mucho para que el cielo descienda. Bastó un acto de entrega, bastó obedecer, y entonces querrás escribirlo. No por orgullo, no por necesidad de que otros lo vean, sino porque tu alma necesitará dejar constancia, como una piedra de testimonio, como un altar invisible, como una marca en el camino que diga: aquí empezó mi libertad, aquí solté lo que me ataba, aquí recuperé mi fe. Y al escribirlo, al dejar ese comentario, aunque sea una frase sencilla, aunque solo diga: lo hice, estarás sellando algo eterno, porque no estás solo, porque al hacerlo, estás uniendo tu voz a cientos de otros que también fueron tocados, quebrantados, restaurados. Y juntos formamos un coro silencioso, una nube de testigos que puede decir con verdad: sí, era real, Dios me habló y obedecí. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si tu espíritu se ha mantenido abierto hasta el final, entonces no fue casualidad, no fue un video más, fue un encuentro, fue una cita divina, fue el Padre corriendo hacia el Hijo pródigo, fue la lámpara encendida buscando la moneda perdida, fue el buen pastor dejando las 99 por ti, porque te ama, porque te quiere completo, porque no se conforma con tener solo una parte de ti, porque sabe que tu alma fue creada para caminar libre, limpia, sin objetos ocultos, sin recuerdos contaminados, sin ídolos modernos disfrazados de lo cotidiano. Así que si hiciste el acto, si lo entregaste, si limpiaste ese rincón, si rompiste el espejo, si tiraste la caja, si apagaste el teléfono y pusiste límites, si soltaste la foto, si destruiste el símbolo, si entregaste lo que Él te pidió, vuelve y escribe, vuelve y deja una huella, vuelve y declara en fe: soy libre, porque ese testimonio tuyo puede ser la semilla que alguien más necesita, porque lo que hoy compartes desde tu dolor, mañana será una llave para liberar a otros. Y si aún no lo has hecho, pero estás a punto, déjalo dicho también, dilo con sinceridad: estoy por hacerlo, estoy listo, ora por mí, y lo haremos. Porque esta no es solo una audiencia, esta es una comunidad de corazones rotos en restauración, de hijos que vuelven al Padre, de habitaciones que se convierten en templos, de voces que alguna vez estuvieron apagadas, pero que hoy comienzan a cantar otra vez. Este es el cierre, pero no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Y si estás aquí, si llegaste hasta esta última palabra, es porque el Espíritu te está levantando, porque tu altar está siendo restaurado, porque tu fe está volviendo a respirar. Amén.